Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 12 de mayo. Por cierto, hoy es el Día Internacional de las Enfermeras y de los Enfermeros. Hay en nuestro país, por lo pronto, una estadística de 300,000 trabajadores de la salud dedicados justamente a esta heroica labor, sin duda. Y poco más de la tercera parte, unas 130,000, están contratadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, hoy el director de la institución, Zoé Roblero, les dirigió un mensaje de felicitación. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, pero también el Día Nacional de la Enfermería. Se eligió el 12 de mayo por ser el día del nacimiento de Florence Nightingale, a quien se le considera la madre de la enfermería profesional y moderna en el mundo. Sus aportes son claves porque le dieron método, le dieron ciencia a esta noble profesión, que hay que decirlo, nació en medio de la guerra. De Florence Nightingale, una frase que a mí siempre me conmueve, que me motiva y que me parece que es la que sintetiza este espíritu de servicio, de disciplina y de amor al prójimo del personal de enfermería es: jamás di ni recibí excusas. Por eso felicidades y nuestro más grande reconocimiento a las 134,000 enfermeras y enfermeros del IMSS. Ustedes son quienes mueven a esta gran organización. Y por eso quiero compartirles que todos los días están en mi cabeza, están en mis pensamientos, porque están aquí en mi oficina, presentes. Y por supuesto, gracias a lo que dice el director del Seguro Social, por supuesto lo hacemos extensivo a lo que piensa este equipo de trabajo, nuestro reconocimiento a esos héroes y heroínas que demostraron su valentía, su arrojo, aún a riesgo de su propia vida, cuando vivíamos los momentos más críticos de la pandemia, que todavía no se va, pero gracias a ellas se ha podido llevar con mejores posibilidades, sobre todo que nos lo digan aquellos que tuvieron que ir enfermos a ubicarse en los hospitales. Buen día, felicidades a los enfermeros y las enfermeras y a los trabajadores de este rubro en nuestro país y en todos lados. Le tenemos todas las noticias y desde luego todas las voces, por supuesto con un saludo muy cordial a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente jueves, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio y también para el equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. José Luis Arévalo tiene las noticias importantes en pocas palabras. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Pepe. También cuidamos a miembros de bandas. Tienen derechos humanos. Esto lo afirma el presidente López Obrador. Aplaude el jefe del Ejecutivo a militares por evitar balacera en Michoacán. Refuerzan vigilancia en el estado. Violencia en Colima deja 9 muertos. Identifican a los presuntos asesinos de las periodistas veracruzanas Yesenia y Sheila. Atenderá el presidente a los padres de Devani, esto en Nuevo León. Histórico, si Biden no excluye a nadie de la Cumbre de las Américas, López Obrador niega boicot a la reunión de Los Ángeles. Promueve el Partido Acción Nacional juicio político contra la jefa de gobierno. Un avión de Aeroméxico aborta un aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México por saturación en la pista. La aerolínea asegura que fue una maniobra segura. Vuelca camión de pasajeros en Toluca. Reportan 2 muertos. Hallan otro cuerpo en pista de canotaje Virgilio Uribe en Xochimilco. Es el cuarto en 6 meses. Atletas se quejan por falta de mantenimiento y pésimas condiciones de seguridad. Vinculan a proceso al empresario Alejandro del Valle, socio de Interjet, por violencia y abuso sexual.
Elimina Puebla el uso obligatorio del cubrebocas. Rebasa a Estados Unidos el millón de muertes por COVID. En Europa suman más de 2 millones de muertes. Corea del Norte reporta su primer brote de COVID-19. Kim Jong-un ordena severas medidas de confinamiento nacional. Captan la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Sube Banxico la tasa de interés en 50 puntos base a 7%. Esto debido a que persisten los riesgos a la alza para la inflación. Y en temas económicos, el dólar cerró en 20,78 en ventanillas de Citibanamex, el euro en 21.03, mientras que el petróleo en 102.03 dólares por barril y el centenario se vende en 46,500 pesos, mientras que la onza plata se está cotizando en 590 pesos. También debo informarle las noticias importantes de impacto que Nuevo León reporta 4 pacientes infantiles víctimas de hepatitis aguda. Esto lo informa la Secretaría de Salud del Estado. Dice que todos los niños están estables, en continuo monitoreo para evaluar su evolución. Comentábamos el otro día con el doctor Javier Tello, experto en políticas de la salud, que esto de la hepatitis infantil aguda puede ser muy peligroso porque en algunos casos, hay una veintena de casos, hay unos 200 casos en este momento en una veintena de países. En algunos de estos casos críticos es necesario que los niños tengan que recibir trasplante de hígado. Es un asunto delicado, no se había presentado en México caso alguno todavía, sin embargo, pues ya apareció, según se reporta desde el estado de Nuevo León. Ya en un momento más le tendré detalles, por supuesto. También en el reporte correspondiente al día 78 de la invasión de Rusia en el territorio de Ucrania, Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas avala investigar atrocidades cometidas por Moscú en Ucrania, mientras que las tropas rusas no logran avanzar en los frentes de combate, se reporta. Moscú amenaza, sin embargo, con represalias si Finlandia ingresa a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, y el Kremlin suspende el uso de un ducto polaco que lleva gas a Europa, lleva gas principalmente a Alemania. Astrónomos científicos detectan la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que como usted sabe es la Vía Láctea. Ya ha develado todo esto en varias ruedas de prensa simultáneas celebradas en distintos países. Los investigadores han dado a conocer la histórica fotografía de este agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Se llama Sagitario A y tiene un diámetro de 44 millones de kilómetros. Es un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y así ha sido presentado en sociedad. Esta es la primera imagen desvelada del agujero negro supermasivo, un espacio del que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En ella se observa un anillo no perfectamente esférico, amarillo y naranja, con 3 puntos más brillantes. Sagitario A es el segundo agujero negro jamás fotografiado. Posee 4,5 millones de veces la masa del Sol y se encuentra a unos 26.000 años luz de la Tierra. Los científicos no pueden ocultar su emoción por lo extraordinario de la evidencia, que aporta pistas sobre el aspecto y funcionamiento de estos gigantes. La imagen se ha conseguido a través de 8 radiotelescopios sincronizados de todo el mundo en una impresionante validación de la teoría de la relatividad de Einstein. Se cree que casi todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Fue este mismo grupo internacional de científicos el que dio a conocer en 2019 la primera imagen de un agujero negro desde una galaxia lejana. Tendremos contacto más adelante, por ahí de las 7 de la noche, con la doctora Julieta Fierro. Ella es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios, para que nos explique la importancia de esto que se había anunciado ya hace 3 años. Sin embargo, ahora sí se pudo lograr una fotografía con mucha mayor y mejor precisión. Más adelante hablaremos de esto. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La mañanera presidencial estuvo atiborrada de noticias
importante sin duda. Sara Pablo estuvo atendiéndola y ella nos va a informar. No sé por dónde quiere entrarle Sara, si por lo que dijo el presidente de que las bandas criminales también tienen derechos humanos y que su gobierno también las protege, lo que ha desatado una ola de críticas, de lo cual vamos a hablar en un momento más, o bien de la insistencia del presidente mexicano en cuestionar la Cumbre de las Américas programada por Estados Unidos a celebrarse los primeros días de junio en Los Ángeles, en donde el presidente dice, reitera, condiciono la asistencia y la presencia mía de México en esta cumbre si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, y se refiere concretamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Ya Estados Unidos, a través de el secretario o subsecretario para Asuntos Hemisféricos Occidentales, había dicho ayer en una entrevista al diario El País que Estados Unidos se reserva el derecho de admisión de aquellos gobiernos que desprecian, que no respetan a la democracia, y el mensaje es más que claro. Estados Unidos todavía no emite las invitaciones. Vamos a entrarle por ahí primero, ¿te parece, Sara Pablo? Y luego vamos con lo que dijo de las bandas, y porque vamos a hablar justamente sobre cómo impacta esto en la sociedad. Repito que ha levantado mucho polvo. Adelante, Sara. Sarita, ¿cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su postura con respecto a esta cumbre de las Américas no provocará un distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos, o que pudiera ser esta postura interpretada como una especie de boicot, y es que a su posición de no asistir si no se invita a todos se ha sumado el presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras naciones como Argentina y Honduras, pues se han manifestado por una convocatoria abierta, aunque sin el amago de no acudir. Argumentó que el presidente Joe Biden es un demócrata que sabe que, a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. Dijo, es una buena persona responsable y va a saber entender esta opinión. También, por segunda ocasión en menos de una semana, el presidente pidió que se pusiera en pantalla una canción de los Tigres del Norte, América, interpretada junto con René de Calle 13, justo a propósito de este tema. Consideró que ningún país tiene derecho a hablar en nombre de todo el continente, y mucho menos decidir quién participa o no, sobre todo porque no hay amenazas graves y se debe apostar a la fraternidad y no a la confrontación. Nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos. Y bueno, a propósito, justamente el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también fijó una postura. Alberto Fernández, cercano también al presidente López Obrador. Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Y bueno, pues ya en otro tema, justamente en esta conferencia mañanera, luego de que un grupo de militares fuera perseguido por presuntos delincuentes en Nueva Italia, Michoacán, este video que ha estado en las redes sociales, el presidente López Obrador destacó el papel de los soldados, dijo que pues se acabó el tiempo del mátalos en caliente, presentó una gráfica para demostrar que el índice de letalidad durante su gobierno es menor al registrado en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora dijo, los agentes federales pues tienen formación para evitar los enfrentamientos y usar más la inteligencia que la fuerza. Dijo que una vez terminada esta persecución y con la llegada ya de 400 elementos, fueron desmantelados unos laboratorios de producción de drogas, pero así explicó los motivos de pues por qué no hubo una actuación, no se respondió con la fuerza por parte de los soldados. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió
Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Y bueno, el presidente, de hecho, pese a las críticas que todo esto ha desatado, hizo un reconocimiento a los soldados, dijo que actuaron con responsabilidad. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Yo les puedo probar, porque antes era mátalos en caliente y remataban a los heridos. Eran más los muertos en un enfrentamiento, en los reportes finales, que los heridos y que los detenidos. Pepe, pues parte de lo que dijo el presidente sobre este video que ha estado en las redes sociales. Sin duda, y ha provocado innumerables reacciones de usuarios de redes sociales y también de políticos, sobre todo adversarios a la Cuarta Transformación. Gracias, Sara Pablo. Pendientes. Pendientes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos contacto, y lo agradezco muchísimo, con el abogado Manelik Castilla Cravioto. Él fue comisionado de la Policía Federal, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y consultor en materia de seguridad. Él conoce el terreno que pisa la policía, o que pisaba la Policía Federal cuando así se llamaba, y ahora la Guardia Nacional, para combatir y enfrentar a las bandas a las que dice el presidente hay que cuidarlas y protegerlas porque también son seres humanos. Me gustaría preguntarle a Manelik qué es lo que piensa de lo dicho por el presidente de la República. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué piensas de estas declaraciones, Manelik? No es novedoso en el presidente de la República el invocar, me parece que con un sesgo obviamente más político que técnico y práctico, la esencia de los derechos humanos. Claro que los derechos humanos están diseñados para evitar los abusos, claro que los derechos humanos tendrían que ser la hoja de ruta en cualquier operación de carácter policial o mucho más tratándose de nuestras Fuerzas Armadas en tareas subsidiarias de seguridad. Lo que habría que analizar con detenimiento es la eficacia de tener este discurso armado de forma tal que pareciera que en la balanza de la tutela de estos derechos humanos existe una tendencia a relajar la fuerza del Estado, es decir, a minimizar, a hacerla pequeña a los ojos particularmente de quienes más vulneran derechos humanos, que son los criminales. Creo que ese es el fondo del tema. El presidente ha sido muy claro desde que era candidato en ese sentido. No hay nada nuevo en ello. Lo que no veo es eficacia. No veo que esto trascienda en menos muertes, en menos acciones criminales. Es decir, su buena voluntad, Pepe, es ignorada por los grupos criminales cada vez más empoderados y insensibles absolutamente a este discurso presidencial. Esto caló hondo, te digo, a través de las expresiones que hemos podido captar, a través de redes sociales, en la voz de algunos políticos notables, etcétera. Y la interpretación así muy general, sin entrar en mayor detalle, es que lo dicho por el presidente, pues es un desliz en tiempos de cólera desatada por la desesperación de la sociedad, justamente ante la falta de seguridad. Ya no digamos el tema feminicidios, hablamos en general del crimen organizado que está imponiendo su ley en algunos puntos clave del territorio nacional. Esto calienta mucho a la gente que sufre la presencia. Pienso la Tierra Caliente en Michoacán, calienta mucho a la gente justamente ver que se reconozca que hay un grupo delincuencial, o hay grupos delincuenciales, criminales, organizados, etcétera, a los que, claro,
el Estado respeta sus derechos humanos, pero la gente pregunta, ¿y ellos qué? ¿Ellos respetan los derechos humanos de la sociedad a la que tienen en calidad de rehén o juzgada, Manerich? Es que ese es el gran tema, y lo dices muy bien. Pareciera que las catástrofes y las tragedias las generan las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, y no es así, Pepe. Son los delincuentes organizados quienes enlutan los hogares de los mexicanos. Y no riñe una política férrea de defensa de los derechos humanos o de aplicación de los principios más importantes del derecho internacional en la materia, no riñe con un discurso enérgico que tiene que dirigirse precisamente a quienes están dañando. Me parece que los mexicanos merecemos escuchar la fuerza del Estado a través de la voz de su máximo representante. Si nosotros como mexicanos no escuchamos que los derechos humanos preferentemente se dirigen a la sociedad, a quienes trabajan, a quienes están buscando construir entornos en donde se puedan desarrollar proyectos de vida, y en cambio estamos escuchando un discurso exageradamente cordial para con quienes evitan que estos proyectos de vida puedan realizarse, claro que hay una confusión, hay un descontento, y sí creo que a la luz de la eficacia ya tendría que modificarse. Insisto, no riñe un esquema de derechos humanos con acciones y con discursos de carácter enérgico, condenando a quienes generan las tragedias. Ve lo que pasó en Italia, Pepe, esto es bien importante para que todo el auditorio lo sepa. Cuando las tres manifestaciones mafiosas más importantes, la Camorra, la 'Ndrangheta, la propia Cosa Nostra, asesinan al juez Giovanni Falcone y a Bassolini, la sociedad entera repudió al crimen organizado. El discurso de repudio al crimen organizado fue creciendo a nivel de instrumentar política pública en contra del crimen organizado. ¿Sigue existiendo? Claro que sigue existiendo, pero no gozan de un diálogo cordial con las instituciones del Estado italiano. Y me parece que México, en los tiempos que vivimos, merece esa energía para condenarlos, para poner el dedo en la llaga del mal que generan, no para mandarles mensajes de paz y concordia que notoriamente son desoídos, no son escuchados. Pero es que claro, en el discurso presidencial parece que son más peligrosos los enemigos políticos, los conservadores, los neoliberales, son más peligrosos que los delincuentes. Imagínate, tú fuiste comisionado de la Policía Federal, ¿qué está pensando la tropa? Los policías, los agentes de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, ¿qué estarán pensando con este mensaje si el presidente así se dirige a defender, dice, los derechos humanos también de las bandas? Derechos humanos que dicen las bandas también los tienen. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo la tropa? Yo creo que hay una confusión, exactamente. Imagínate quien se forma para defender la soberanía del país. Vamos a hablar primero de las Fuerzas Armadas, que son las que hoy preponderantemente realizan estas tareas. Se preparan de una manera importante, una formación férrea a nivel de doctrina, a nivel táctico operativo, y que de repente al momento de pisar el campo, que esa es la prueba de fuego, tengas la necesidad de renunciar a lo que sabes hacer para ser congruentes con un discurso que no solamente está mal enfocado, sino para omitir aquella responsabilidad que juraste después de graduarte en las escuelas militares, defender con tu vida y con todas tus capacidades. Renunciar a eso, dejar que los delitos flagrantes como estos de la aportación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, renunciar a esa capacidad de desmantelar estos grupos para que no corra sangre, creo que es un discurso equivocado para la tropa y para quienes están en el campo, porque las muertes siguen creciendo, Pepe. Y sí, la gente no las genera claro. el Estado, las está generando la criminalidad organizada
en su afán de seguir teniendo más y más y más. Y pareciera, como bien señalas, ¿no? que los enemigos son las Fuerzas Armadas al momento de disparar. No puede ser. Sí, eso de abrazos, no balazos, y hay que proteger los derechos de quienes no respetan la vida. Eso es el mensaje con el que se queda la sociedad. Por eso insisto, y lo reitero con todo respeto, como dicen en Palacio, lo reitero, fue un desliz presidencial, no cabe la menor duda. Te agradezco mucho, Manelich, como siempre, el habernos permitido compartir esta reflexión con la audiencia de Fórmula. Al contrario, siempre es un gusto, Pepe. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, fuerte abrazo al abogado Manelich Castilla. Le digo, él fue comisionado de la Policía Federal cuando existía, en tiempos de Vicente Fox. Es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, consultor en materia de seguridad. Y bueno, críticas ha habido muchas. Claro, usted imaginará los adversarios de la Cuarta Transformación lo que no habrán dicho. Pues el santo y la misa. Por ejemplo, Vicente Fox pregunta, ¿somos ya un narcoestado? Alejandro Moreno, el líder del PRI, señala que las Fuerzas Armadas no están para cuidar a los integrantes de las bandas, están para servir, proteger y defender a la nación. El ejército siempre ha sido motivo de orgullo. Es lamentable la degradación a la que hoy se le somete, refiriéndose a lo dicho por el presidente. Nunca antes las y los soldados, marinos y pilotos habían sufrido humillaciones como las que hoy están enfrentando. Ellos dan su vida por nuestro país y por la ciudadanía. Lo mínimo que el gobierno de la República debería hacer es darles su lugar y respetar su entrega. El gobierno de López Obrador no combate, sino que cuida a los delincuentes porque son sus aliados. Morena es delincuencia organizada. ¿Y quién protege a la sociedad, Andrés Manuel? Esto pregunta Jesús Zambrano, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. No, a los criminales no hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia. La ciudadanía exige seguridad y un alto a la impunidad. Basta de esta violencia contra periodistas, mujeres y contra el ejército mismo. Van más de 120,000 homicidios dolosos, no más abrazos a los criminales. Esto dijo la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional. A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas. Esto puso Víctor Trujillo, el periodista Víctor Trujillo Broso. El analista político Max Kaiser dijo que esta es una de las declaraciones más graves que le he escuchado al presidente de un país, y se atreve a decir esto 2 semanas después de la muerte de Ángel Yael en Guanajuato a manos de la Guardia Nacional, reaccionó el columnista del Universal, analista en temas de seguridad, también Alejandro Ope. Y ni se evitan muertes con esa cobarde actitud y demuestra que se tiene torcido el concepto de derechos humanos fundamentales. El uso proporcional, racional y temporal de las fuerzas públicas es para ofrecer orden, paz y libertad en la sociedad. Ejérzalo, carajo, escribió Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón. Así le han surtido al presidente algunos comentarios, ya no digamos todos los que ha habido en las redes sociales sobre esto. Permítame una pausa muy breve, volvemos con usted en un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradecemos mucho al embajador Miguel Ruiz Cabañas, embajador, profesor de política exterior, director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el TEC de Monterrey, una larguísima trayectoria diplomática. Vamos, le sabe muy bien a este tema de la diplomacia. Ha representado a México en gran cantidad de países como nuestro embajador, desde luego, con toda dignidad y orgullo y honor. Te agradezco mucho, Miguel, estar en comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Agradezco tu generosidad para comentar todo esto que tiene que ver con el presidente de la República, que en nuestra modesta opinión no está actuando precisamente de manera diplomática, porque el asunto de desafiar al presidente Biden con no asistir a la cumbre si no se invita a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, pues suena más bien como a un boicot. En fin, la que importa es tu interpretación. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Pepe. Buenas tardes.
Mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que es un error de parte del presidente de decir o anunciar que no va a ir a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos ha dicho que no desea invitar a 3 países, a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, que me parece de paso que deben ser analizados en forma separada. Pero me parece un error porque hay que recordar que en la gira de la semana pasada el presidente estuvo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, donde el tema principal fue migración y cómo cooperar entre todos los países de la subregión para tratar de ordenar esos flujos en forma humanitaria y tratar de que Estados Unidos invierta recursos económicos importantes en estos países como una forma de prevención e incluso a través de los programas que ha propuesto el presidente, como Sembrando Vida o apoyar a los jóvenes. De modo que yo creía que la segunda parte, la manera de completar este diálogo, era ir a la Cumbre de las Américas y ahí los países de Mesoamérica, así le llamamos a esa región, pues pudiéramos juntos insistir a Estados Unidos en un enfoque subregional. Esto se va a perder. Esto se pierde y yo creo que es muy lamentable porque es un interés básico de México, de los países del norte de Centroamérica, de Mesoamérica y también de Estados Unidos. Creo hay antecedentes cuando uno se voltea a ver, y bueno, ¿qué ha pasado en otras cumbres? En efecto, Cuba estuvo presente en la cumbre de 2015 en Panamá. Fue histórico el apretón de manos que se dio entonces Raúl Castro con Barack Obama. También Cuba fue invitada en 2018 a la reunión de Perú, pero ya no fue el presidente Castro, ni fue el presidente Díaz-Canel, fue representada por su canciller Bruno Rodríguez. El caso de Venezuela es distinto. Venezuela fue expulsada del Mercosur en 2017 y hay muchos países de la región que no reconocen la reelección del presidente Maduro. Entonces, no nada más Estados Unidos, muchos países de la región no lo reconocen eso. Y el caso de Nicaragua, también hay que decirlo. El presidente Ortega dijo hace 3 semanas que no iría de ninguna manera a la Cumbre de las Américas a California y el mismo día mandó tomar las oficinas de la OEA en Managua. De modo que yo dudo mucho que estos 2 países, sobre todo Venezuela y Cuba, Maduro y Ortega, hubieran ido en cualquier circunstancia a California. Y en cambio siento que México se priva de promover un interés fundamental para México. ¿Tú crees, Miguel Ruiz Cabañas, tú crees que este asunto, en todo caso, esta postura que trae el presidente en su equipaje luego de haber estado en Cuba, defendiendo a la revolución cubana, desde luego, esta postura debió habérsela comunicado el presidente o haberla compartido por la vía diplomática y no a través de los medios de comunicación? Mira, sinceramente sí, yo soy diplomático de carrera, eso es lo que, digamos, la manera en que yo pienso es eso, para eso existe la diplomacia y la manera de hacerlo es a través de la vía diplomática. Yo también como diplomático pienso, pues hay que mantener la esperanza hasta el último, todavía faltan 3 semanas, todavía creo que es posible encontrar una solución diplomática satisfactoria para el presidente López Obrador y para el presidente Biden, y de alguna manera mantener pues la defensa y la promoción de los intereses de México y no por este tema pues dejar de hacer eso. Para eso está la diplomacia y creo que no es a través de los medios la mejor manera en que se debe anunciar las decisiones más importantes de política exterior. Hay que agotar primero los canales diplomáticos. Se puede leer la actitud del presidente que ha encontrado eco en la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, diciendo que ella tampoco va si hay exclusiones, lo que acaba de decir el presidente de Argentina. Entiendo que el presidente de Argentina dijo que él sí irá, pero que quiere que vayan todos. Exacto. Y lo mismo dijo la presidenta de Honduras, quien sí dijo que tampoco iría si no se invita a todos fue el presidente Arce de Bolivia. Exactamente. Por eso, creo que no es conveniente para la región. Entonces creo que, a través de canales diplomáticos, estas cosas se puede llegar a una buena solución. Repito, a mí mi impresión sincera, Pepe, es que Nicaragua y Venezuela de todas maneras no hubieran ido. Hay que recordar que hay una acusación en las Cortes de Estados Unidos. Yo no juzgo sobre el fondo, pero hay una acusación de las Cortes de Estados Unidos contra el presidente Maduro. Entonces,
yo no creo que él se sentiría muy cómodo de llegar a territorio de Estados Unidos. Y también hay una decisión del presidente de Ortega de no ir de ninguna manera a Estados Unidos. Entonces, me parece que eso debería de aclararse, las posiciones de ellos, y en todo caso, nosotros ir por algo que es fundamental para México, la vecindad con los países de Mesoamérica. México y los países de Mesoamérica estamos irremisiblemente unidos. Hoy estamos muy afectados por la migración. Los próximos meses lo que anuncian es un incremento de esa migración y me parece que la solución de todos está en la cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido omiso en cumplir algunas de sus promesas. Ahí también hay que decirlo, Pepe. Estados Unidos ha dicho varias veces que va a invertir, lo dijo el presidente Trump, que iba a invertir $10,000 millones y nunca cayó un solo dólar. También el presidente Biden ha dicho, le voy a pedir dinero al Congreso y el Congreso todavía no acaba de aprobárselo. Pero algo más se podría hacer si realmente hay ese interés regional que yo creo que es fundamental para la reelección del presidente Biden. Ahí no hay que olvidar que el tema de migratorio también es fundamental para ellos. Pero pues hay que estar alertas de que no se produzcan unas crisis humanitarias migratorias este año. ¿En dónde? En el territorio mexicano. ¿Por qué? Pues porque son los grupos que vienen desde Centroamérica y también los mexicanos que están buscando con mayor ahínco migrar a Estados Unidos por las oportunidades que se están dando allá y por el relativo estancamiento de nuestra economía. Por todas esas razones, yo creo que lo más aconsejable hubiera sido mantener el diálogo. México y Estados Unidos estamos condenados a dialogar siempre. Siempre, no hay manera de divorciarnos. Entonces hay que dialogar, hay que buscar todas las instancias para encontrar soluciones que sean de acuerdo a los intereses de México. Eso es lo fundamental para mí. Pues muchas gracias Miguel Ruiz Cabañas por acompañarnos con este análisis y ofrecerlo a la audiencia de Fórmula, como siempre. Pues gracias a ti, Pepe, gracias por la invitación. Igualmente, gracias, saludos. El embajador Miguel Ruiz Cabañas, diplomático de carrera. Yo recuerdo muy bien que Miguel fue embajador de México en Japón cuando ocurrió, ¿se acuerda? El tsunami, aquel terrible, tan costoso en vidas y daños. Y recuerdo también que él alguna vez escribió lo que vivió, su experiencia. Luego la compartió en algún medio, con algunos amigos, y era verdaderamente conmovedor la forma en que lo hizo. Lo comunicó Miguel, que ha sido embajador en varias naciones. Recuerdo muy bien el caso de Japón. Bueno, pues es lo que opina un experto en política exterior, en diplomacia. Dice, no está siendo diplomático el presidente al hacer este desafío, este reto a la cumbre propuesta o convocada por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Lo está desafiando. Habrá quien diga, la está boicoteando, porque trae la idea de Cuba, que está usando a López Obrador como embajador plenipotenciario para hacer valer los principios del llamado Foro de Sao Paulo, que es precisamente un foro antiimperialista con esa visión, digamos, un poco anacrónica, como se veía la relación de América con Estados Unidos. En fin, vamos a hablar con quien sí sabe. Vamos a una pausa primero y luego le seguimos. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación, el enlace en este momento con el periodista Alfonso Zárate. El maestro Zárate escribe todos los jueves en el diario El Universal. Su columna Los usos del poder. También es al mismo tiempo presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en estrategia de comunicación política, y colabora con este espacio de Grupo Fórmula. Maestro Zárate, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Pepe. A tus órdenes. Pues me gustaría, gracias, nos gustaría a todos escuchar tu análisis de esto que para muchos es una provocación presidencial hacia el líder de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando nuestro presidente amenaza con no ir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a Cuba, a Venezuela
y a Nicaragua de esta invitación, argumentando que son gobiernos que no respetan la democracia. ¿Qué busca el presidente? Te pregunto de paso, ¿qué busca el presidente? Además del daño que puede causar a la relación entre México y Estados Unidos, porque eso es obvio, lo dejó ver Miguel Ruiz Cabañas hace un momento, ¿qué está buscando? ¿Un liderazgo en América Latina para retomar y encauzar los ideales del Foro de Sao Paulo? ¿Por dónde va México? ¿En busca de un liderazgo de izquierda frente al imperio capitalista de Washington? Yo creo, Pepe, que lo primero que habría que decir es que esta relación de México con Estados Unidos ha sido una relación de tensión, de conflicto, y que anchas franjas de mexicanos tienen un sentimiento extraño, contradictorio, por un lado de admiración y por el otro de coraje hacia nuestros vecinos del norte. De admiración que se expresa en esa decisión que hemos tenido de copiar muchas de sus instituciones democráticas, inclusive el nombre de México. Nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Y también es una relación de enojo que se explica por las guerras de agresión que llevaron a la pérdida de la mitad y un poco más de nuestro territorio. Y en el caso de López Obrador, creo que vale la pena también recordar que como candidato publicó un libro que se titula Oye Trump, que expresaba una actitud digna en la defensa de los trabajadores migratorios. Y sin embargo, ya como presidente, debió callar ante el tratamiento grosero de Donald Trump respecto a los migrantes mexicanos y aceptó convertir a la Guardia Nacional en una especie de border patrol que intenta contener el flujo de los migrantes desde la frontera sur. Hace unas semanas, el propio Trump reconoció su sorpresa ante la manera tan fácil en que el representante de México, Marcelo Ebrard, se dobló ante sus amenazas. Textualmente dijo, nunca había visto a nadie doblarse así. Pero ni siquiera esas burlas cambiaron la actitud de Andrés Manuel, que sigue siendo un amigo de Trump y sigue diciendo que Trump le simpatiza. Sin embargo, hay un nuevo cambio con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. López Obrador ha decidido asumir una actitud retadora. En esa postura, Pepe, se inscribe la relación con Cuba, una relación que ignora que este régimen estableció un sistema autoritario que cancela los derechos humanos, que mantiene a su pueblo en cautiverio, mientras los cuadros dirigentes gozan de todos los privilegios. Y aquí en México, la 4T pretende replicar varias de las fórmulas del régimen castrista. Como ocurre en Cuba, el gobierno impone el uso de los medios gubernamentales, principalmente la mañanera, para adoctrinar al pueblo, al tiempo que intenta reproducir las estructuras de control como los llamados comités de defensa de la revolución y aquí llamados comités de defensa de la 4T. La política, por otro lado, de abrazos, no balazos hacia los criminales, la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, entre otras señales, generan preocupaciones en nuestros vecinos. Pero hay algo más grave en lo que México imita a Cuba, que es la entrega de demasiado poder a los militares. El gobierno cubano no se mantendría en el poder sin el apoyo de sus Fuerzas Armadas. Y bajo López Obrador, los militares, a quienes, por cierto, como candidato prometió regresar a sus cuarteles, han sido beneficiados con mucho poder y con muchos ingresos. Y a propósito de militares, me parece que una pregunta se impone. ¿A qué fueron a Cuba los titulares de la Defensa y de Marina? ¿Y cuándo conoceremos los contenidos de esa otra agenda, la agenda secreta del viaje? Así que, para concluir, Pepe, creo que para irritar al gobierno de Biden, Andrés Manuel se alinea con los peores. En un intento por construirse la imagen de estadista y líder de una izquierda rancia y profundamente antidemocrática, insiste en que a la cumbre de las Américas asistan los gobernantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países en donde sabemos se atropellan los derechos humanos. Y no solo eso, sino que además advierte que no irá a la cumbre si estos no son convocados. Y no es todo. Hay que subrayar la importación de los médicos cubanos, dice el presidente, más de 500, y yo digo, bueno, pues más de 500 pueden ser 1000 o varios miles, cuyo papel en las zonas más empobrecidas
de siembra de enervantes y contradicción guerrillera en el estado de Guerrero causan preocupación en algunos círculos de inteligencia de los Estados Unidos. Así que creo que el gobierno de Andrés Manuel ofende a legisladores y a gobernadores norteamericanos, se ha negado a condenar la invasión rusa a Ucrania y se alinea con los gobiernos autoritarios. Es un ejercicio, me parece, de imprudencia. Y la pregunta que me hago al final de cuentas es, ¿qué necesidad de jalarle los bigotes al tigre? Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate, maestro Zárate, por tu colaboración cada jueves. Siempre un gusto, Pepe. Un abrazo. El gusto y el privilegio es nuestro. Un abrazo muy fuerte. Hablando del asunto de los médicos, ya lo hemos comentado incluso el día de ayer con énfasis, pero no sobra reiterar, ¿no? Que pues con esto de la contratación de los médicos cubanos se está humillando a los médicos mexicanos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando él regresa de Cuba, dice, he acordado con el gobierno cubano que vengan 500 médicos de aquella nación que tienen fama de ser muy buenos para desplegarse en las más alejadas, peligrosas y pobres regiones del país a donde los doctores mexicanos no quieren ir. Bueno, ayer le contestaron con toda claridad el doctor Fernando Gabilondo Navarro, que tuvo altos cargos en el sector público de la salud y que ahora sigue en activo, claro, le dijo, bueno, espéreme, le está usted faltando al respeto a 52,000 trabajadores de la salud que son héroes, que se jugaron la vida durante la pandemia y ahora están desempleados, tocando puertas y nadie los contrata, o si los contratan será por unos cuantos meses, de manera eventual. Los está despreciando el gobierno, los está humillando y esto genera indignación y agravio. Bueno, pues de esta manera está intentando el presidente, diciendo que los doctores cubanos iban a ir a donde los mexicanos no quieren ir, pues está intentando justificar este contrato ultra secreto con la dictadura cubana, cuyos detalles, por supuesto, son desconocidos. A cambio, es un contrato donde pues México le va a dar ayuda económica a Cuba, disfrazándolo con este intercambio, rentando esta mano de obra. Los doctores cubanos, además no sabemos si todos son doctores o si son activistas, ideólogos, activistas de la revolución cubana, ¿no? El caso es que colegios, asociaciones y federaciones médicas pues están levantando la voz para expresar agravio e indignación, le digo, primero, en defensa de los trabajadores mexicanos de la salud, de los doctores, de las enfermeras, y segundo, para protestar por la violación a los derechos humanos de los cubanos que vienen como víctimas de lo que Estados Unidos y Europa consideran una descarada trata de personas, porque los traen como mano de obra esclava y los traen a fuerza. Y no pueden decir que no, porque allá sus familias quedan en calidad de rehén. En fin, son reflexiones al vuelo. Nos permite una pausa, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a Alejandra Cuevas Morán estar en contacto, enlazada con usted y con nosotros. Usted sabe, Alejandra Cuevas estuvo en prisión más de 520 días, acusada de un delito que no existe y por supuesto que no cometió, acusada por Alejandro Gertz Manero, ¿se acuerda? El delito de homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz Manero. Finalmente logró un amparo liso y llano y está desde hace poco más de un mes, casi mes y medio, está fuera de la prisión, pero ella se comprometió cuando hablamos el día en que quedó liberada, ella se comprometió a convertirse en activista en favor de la causa por la justicia de las mujeres que no han recibido justicia y que están purgando penas justamente en el reclusorio donde ella estuvo, en el penal de Santa Marta. Así que te agradezco mucho y te molestamos, Alejandra, porque ayer estuvo el ministro presidente de la Suprema Corte con las mujeres que fueron en su momento tus compañeras de reclusión, y se acercó con ellas a hablar de sus casos. Hubo protestas, hubo lamento, hubo lágrimas y hubo promesas. Ahí es donde entra el activismo que tú comprometiste con esas causas. Me gustaría tu comentario, por supuesto.
Gracias, Pepe, primero por la invitación. Pues mira, a mí me pareció maravilloso que haya ido el ministro presidente a visitar la cárcel para que vea las condiciones y que se sepa todo lo que hay allá adentro. Pero yo iría un poco más allá nada más del ministro presidente. Yo le haría una invitación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le haría una invitación a la presidenta del Senado, le haría la misma invitación al presidente de los diputados, o sea, realmente, y a la sociedad civil. Creo que todos tenemos la obligación en conciencia de ver qué está sucediendo allá adentro, porque realmente es lo que platiqué contigo en aquel programa, son unas condiciones realmente infrahumanas. Y como el mismo ministro Saldívar dijo, 70% de las personas que están en Santa Marta, de las 1,400 que están, el 70% están sin sentencia. Tú imagínate, y ahí no me lo contaron, Pepe, estuve ahí. Había amigas que tenían 7 años y yo le decía, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto te dieron? ¿O cómo vas a rebajar la pena? ¿O qué va a pasar? No, todavía no me sentencian. ¿Pero cómo no te van a sentenciar? Si supuestamente en 1 año, máximo 2 años tienes que tener sentencia. No la tengo. Y así, Pepe, te puedo contar 1,000,000 de casos. Entonces, yo sí creo que sí es muy importante que se sepa cómo se vive ahí. No hay manera de que sigamos viviendo con los ojos vendados, sin que se sepa las condiciones infrahumanas que se viven ahí. Y bueno, y voy más allá. Ves que unos días anteriores la jefa de gobierno con el ministro presidente hicieron el tratado de que van a mejorar la defensoría jurídica, ¿no? En la cual van a hacerlo pronto y expedito. Me parece maravilloso, pero sí, ¿cuándo tendremos resultados? ¿Cuándo realmente veremos que algo se está haciendo, Pepe? Eso es lo que yo quiero cuestionarme, ¿no? Y sí, por eso quise volverme activista, algo que yo nunca en mi vida hubiese pensado, pero en mi vida hubiese pensado que me iban a fabricar un delito y que iba yo a vivir lo que viví en Santa Marta, Pepe. Pues si hubo voluntad, al menos expresa, por parte del presidente de la Suprema Corte, para entrarle de frente al caso, es histórico porque nunca un presidente de la Corte había estado en una cárcel. Él se compromete a darle trámite a todo esto, facilitar recursos jurídicos para que los defensores de oficio tengan apoyo también de otros defensores de carácter federal para que se vayan solventando los casos pendientes, no se acumulen los expedientes y no se cometa la injusticia de tener a las mujeres, en este caso por las que estamos abogando todos, tenerlas en la prisión de manera injustificada. Creo que este es un momento clave para no dejar como una obligación, lo digo como informador también, para no dejar esto que quede en las palabras y en el espectáculo mediático. No, sino ir a fondo y trabajar por ellas en serio frente a lo que se comete, el atropello que comete el Estado mexicano. Sin duda, se tiene que llegar no nada más en presentarse, sino que realmente se haga algo de fondo, porque sí es terrible lo que de verdad ahí dentro se vive. Es imposible vivir así. Yo con 528 días realmente pensé, me voy a morir aquí. O sea, nada más porque tuve mucha manera de estar en mi centro y no desfallecer. Pero podría yo haber dicho lo que he dicho y estar como estoy. Si tuviera yo 7 años y 8 años sin que no ha pasado nada y luego usted perdone. No, Pepe, eso no puede ser. Por eso es el llamado a la sociedad civil, por eso es el llamado al presidente, a los diputados, a los senadores, a todos los que quieran ayudar, porque deben de hacerlo en conciencia. Todos somos seres humanos, no es posible. Culpables o no, pero no se puede estar sin saber qué te va a pasar. Eso es mi opinión, Pepe. Y lo agradecemos mucho, le apreciamos de lo que vale Alejandra Cuevas, estaremos contigo muy pendientes y apoyando los casos que sean necesarios, porque tú fuiste afortunada, tu caso fue sumamente mediático y ahora puedes hablar de lo que pasó, de esa amargura que tú sufriste esos 528 días en la prisión, pero es la amargura igual o peor que sufren otras mujeres que no tienen los medios de comunicación, las luces y los micrófonos encima para ayudarlas y apoyarlas haciendo conciencia social de su situación. Muchísimas gracias y estaremos en contacto si nos permites. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es nuestro. Hasta pronto. Alejandra Cuevas, le digo, activista exinterna en el reclusorio de Santa Marta. José Luis Arévalo, hoy, por cierto, la jefa de gobierno estuvo reunida con el ministro Arturo Saldívar, quien ayer estuvo justamente en el reclusorio de Santa Marta, en la cárcel de mujeres. ¿Qué fue lo que platicaron? ¿Qué comentaron? ¿Se va a aprovechar, se va a apoyar toda esta iniciativa que hemos comentado con la propia Alejandra Cuevas, que si habla de que la burra es parda es porque tuvo los pelos en la mano? Adelante, José Luis. Pues mira, de entrada coincidieron en trabajar conjuntamente para que la justicia llegue, dicen en este mensaje, a todas las mujeres, en particular a las más vulnerables. Esto luego de la visita que hizo, como tú bien comentas, el ministro Saldívar al Centro Femenil de Santa Marta. En mensajes en redes sociales, Sheinbaum escribió que coincidió con Arturo Saldívar para trabajar en que la justicia llegue a todas las mujeres, sobre todo, como les digo, a las más vulnerables. Convocaremos a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para avanzar en cada uno de los casos. Esto escribieron. Además, la propia doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, escribió: hemos avanzado, pero aún existen mujeres privadas de su libertad de manera injusta. El convenio que firmamos recientemente para brindar un defensor legal de calidad es importante. Así lo dijo, es la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Santa Marta tiene que ver con ello, con la revisión judicial de muchísimos procesos que nosotros iniciamos desde hace tiempo, si ustedes recuerdan. De hecho, el 10 de mayo se liberaron a 10 mujeres, pero que es muy importante pues tener este apoyo de la Suprema Corte, en donde vamos a trabajar con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía, para que podamos dar todo el apoyo jurídico para que mujeres vulnerables, de escasos recursos económicos, que están injustamente privadas de su libertad, puedan tener acceso a la justicia. Pues ojalá, José Luis Arévalo, esto no quede solamente en los dichos, en las palabras que suenan bonitas, pero cuya realidad e ineficacia lo padecen quienes están dentro. Y no hablo solamente de una u otra en particular, hablo en general de las casi 1000 mujeres que están ahí recluidas en Santa Marta. Por cierto, ¿tú tienes datos de cómo va el tema de la línea 12, del dictamen de la empresa noruega DNV, que fue descalificado, rechazado por el gobierno de la Ciudad de México? Efectivamente, y como bien sabemos, hubo una presentación por parte del gobierno de la capital en donde no estuvo la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero Sheinbaum aseguró que ninguna obra de la capital del país ni en cualquier otra parte del mundo se revisa regularmente con rayos X, tal como lo indica el tercer reporte de la empresa noruega DNV o DNV, como usted quiera, sobre que una de las barreras para evitar el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro era el mantenimiento. Lo anterior sobre el señalamiento de esta empresa noruega alemana, referente a que no se siguió el uso del manual para la inspección de la obra. Así lo dijo también Claudia Sheinbaum. Toda la explicación que se dio ayer con respecto al reporte de DNV la explicaron puntualmente mis compañeros. Además queda claro, digamos, el origen del colapso. Entonces, ya todos los detalles adicionales pueden consultarlos en los reportes y en lo que se está realizando. Ninguna obra que haya en la Ciudad de México, ningún puente o en cualquier otro lugar del mundo se revisa con rayos X regularmente. Ninguna. La mandataria recordó que el llamado tramo gemelo de la línea dorada, el cual no fue tomado en cuenta por la empresa para el peritaje, como señaló el gobierno, será demolido en su totalidad para reconstruirlo como se establece en el proyecto ejecutivo. Y hay que considerar algo importantísimo. De acuerdo, por ejemplo, a Jorge Gaviño, que fue director del metro, sí había lo que ellos llaman vicios ocultos en la obra. En pocas palabras, que muy probablemente si la responsabilidad de la tragedia de la línea 12 no cae en el tema del mantenimiento, sí debe de caer en el tema de quien autorizó la construcción de la línea 12
del metro. Así están las cosas. Pues sí, ya esto afecta evidentemente al hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque fue en su administración cuando se construyó la línea 12, que tanto presumió Ebrard en su momento como la línea magnífica, la línea dorada. Y luego vino el tema cuando gobernó la ciudad Miguel Ángel Mancera. Vino el tema de que hubo fallas graves, tuvo que parar la línea casi un año, un poco más de un año, porque había problemas en el diseño de unas curvas por ahí, toda vez que se usaron trenes que no eran los adecuados, en fin, hay responsabilidades, y la responsabilidad de la falta de mantenimiento que también apunta la empresa noruega DNV, que por supuesto no acepta el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque también le afecta políticamente hablando. Es decir, hay un contubernio bárbaro. Dice DNV, hay 4 causas raíz de la catástrofe. Está, por supuesto, el tema de problemas en la construcción, problemas en el diseño de la obra, y también subraya el tema del mantenimiento. Según reveló el contenido del dictamen final, que no se dijo aquí. Nos tuvimos que enterar después de leerlo en el periódico español El País. Y ante esa circunstancia, Sheinbaum dice, no, yo no veo que la culpa del tema sea de la catástrofe, pues lo que ella llamó en su momento incidente, haya sido solamente el mantenimiento. Hay otras causas y por lo tanto, como no cumplieron, no les vamos a pagar y en todo caso los vamos a demandar civil y hasta si es necesario penalmente. Así va el asunto de la línea. ¿Qué pasó hoy en el aeropuerto? Por cierto, tengo entendido que un avión estuvo a punto también de sufrir un accidente. ¿Tú tienes el dato? Efectivamente, fue un vuelo de Aeroméxico, que muy similar a lo que se vivió con la empresa Volaris. Pues cuando quiso aterrizar tuvo que hacer también una maniobra, muy parecido a lo que pasó el fin de semana. Provenía este avión de Bogotá, y cuando iba a aterrizar, pues en el mismo espacio se encontraba un equipo de la empresa United Airlines que recién acababa de llegar de Los Ángeles. Este último avión se encontraba en desalojo, es decir, se disponía a salir de la pista de aterrizaje para dirigirse hacia el edificio terminal. Aeroméxico informó al respecto que el vuelo AM762, al aproximarse al aeropuerto, realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales, debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar la pista. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano aseguró que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le instruyó al vuelo AM762, el de Aeroméxico, que se fuera al aire porque la pista, la 05 derecha, estaba ocupada por este vuelo de United. Este es un procedimiento usual, dicen, en la aviación y garantiza la seguridad en las operaciones, y según la explicación que dieron, no representa riesgo alguno para las aeronaves, pero quieras o no, un nuevo incidente. Y ya van 11 en la Ciudad de México en las últimas semanas. No, y el horno está calientito. Mira, sobre este tema, José Luis, los pilotos dijeron estar siempre listos para realizar las idas al aire, así le llaman, la ida al aire. Va a aterrizar y de repente vuelve a tomar vuelo para volver a aproximarse y volver a realizar por alguna circunstancia como la que ocurrió el día de hoy. Otro error seguramente atribuible al control aéreo en la terminal de Benito Juárez del aeropuerto. Dicen los pilotos que la aproximación fallida es una maniobra que los pilotos siempre estamos listos para realizar, porque los pilotos siempre tienen que contemplar que existe esa posibilidad. Las causas pueden ser muchas, como por ejemplo que las pistas no estén desalojadas o que el piloto no se haya sentido seguro para hacer el aterrizaje porque iba muy alto o muy rápido, o el viento, en fin, lo que sea. Dice, no es tampoco para volverse locos, pero sí, ciertamente el incidente, y como está la situación, por supuesto, volvió a ocupar espacios importantes en los medios. Vamos a una pausa, si nos permiten, y regresamos con más información. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Vamos a meternos al agujero negro, lo invito, de la mano de la doctora Julieta Fierro, investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación para entrarle al tema de Sagitario A, el hoyo negro. ¿De qué estamos hablando, doctora? Estamos muy interesados.
Bueno, en primer lugar me encanta que quieras que viajemos al hoyo negro, pues nos vamos a transformar en luz. Y aunque tú ya eres luminoso, Pepe, pues más luminoso serías. Así es que de entrada, gracias. Pues estamos hablando del centro de nuestra galaxia. Como muchas galaxias, en las partes centrales se fusionan muchísimos objetos y cada vez tienen más y más materia, hasta que llega un momento en que la materia común ya no resiste tanta presión y se transforman estos objetos en agujeros negros. Es decir, objetos donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Pero estos objetos, estos hoyos negros de los centros de las galaxias, que pueden tener miles de veces más materia que el Sol, pues van atrapando la materia que se les acerca. Y como son objetos muy pequeñitos, esta materia que atrapan gira alrededor de ellos como si fueran planetas. Se van desintegrando y se friccionan esos gases de la desintegración a tal grado, así como si frotas tus manos, que emiten luz. En el caso de nuestra galaxia, Sagitario A, pues tiene tanta materia y está absorbiendo tanta radiación, tanta materia a velocidades tan altas que está brillando, pues en rayos X que se descubrieron hace algunos años, y ahora pues se pudieron enfocar estos telescopios, varios telescopios al mismo tiempo de radio, para poder mapear la materia que está justo en la orilla del hoyo negro antes de desaparecer. Así que pues sí es un... Claro. Dime. Esto ya se había informado, doctora Julieta, ya se había informado hace 3 años sobre la existencia de este Sagitario A. Sin embargo, el éxito es haber logrado ya una aproximación como no había ocurrido. Tengo entendido que la UNAM tuvo también participación en este esfuerzo tecnológico multinacional. Pues sí, como te imaginarás, hay pocos astrónomos en el mundo y estos proyectos requieren tal cantidad de personas pensándole y de tiempo de computación y de proceso de las imágenes, porque una cosa es tener la información y otra es interpretarla para extraer de ahí la ciencia. Y por eso pues son esfuerzos de cientos de personas. Estamos hablando de la dimensión desconocida materialmente, pero no faltará quien pregunte, quizá yo, ¿esto es peligroso? No, en realidad el hoyo negro del centro de nuestra galaxia ayuda a mantener unida a la galaxia y a todos los objetos orbitando en torno de él. Hay 100,000 millones de estrellas dando vueltas alrededor del centro de la galaxia donde está este hoyo negro. Y él contribuye a la estabilidad de la galaxia, a la Tierra y al Sol, y bueno, a todo el sistema solar le toma 250 millones de años dar la vuelta. Es un anillo perfectamente esférico entre amarillo y naranja, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el hoyo negro dobla la radiación y las imágenes que se toman, pues se ve toda la luz deformada y se tiene que procesar las imágenes para lograr ver el disco. Pero pues, sí. Es un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Exactamente, lo tienes clarísimo. Pues no, para hablar contigo hay que estar bien preparado, si no, ¿para qué se atreve uno? Tengo entendido. Claro. Julieta, y gracias por llevarnos a pasear de tu mano por el hoyo negro. Pues fue un placer y espero que pronto sigas pensando en las estrellas y también tu auditorio. Un abrazo, gracias. Siempre contigo, gracias. La estrella mayor, Julieta Fierro, investigadora de astronomía de la UNAM. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Informa usted que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha dado a conocer que a partir de hoy jueves, el uso del cubrebocas en Puebla, en espacios públicos, será voluntario, ya no será obligatorio. Con esta medida Puebla se suma a los estados de Campeche, Guerrero, Jalisco, Nuevo León,
y Nuevo León, en los cuales ya se ha eliminado el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Es lo que da a conocer Puebla. Y en Estados Unidos hay consternación, banderas a media asta, porque el día de hoy el presidente de los Estados Unidos admitió que su país rebasa ya el 1,000,000 de muertos desde que inició la pandemia por COVID. Armando Guzmán, estamos en contacto contigo. Adelante, allá en Washington te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Estamos a 11 de mayo y estamos a menos de un mes de la iniciación de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y ahora estamos viendo que más y más países están diciendo que no van a asistir a esta cumbre si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados. Bueno, ahí hubo una traslape ahí de la comunicación con Armando Guzmán. No sé qué fue lo que sucedió. Lo que sí le puedo decir es que Europa supera los 2 millones de muertos por COVID-19. El viejo continente ya ha superado los 2 millones de muertos por la COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Una etapa devastadora ha sido franqueada, ya que el número de decesos debido a COVID-19 declarados por los países de la región Europa de la OMS superó los 2 millones de personas, es lo que ha indicado la agencia AFP, un portavoz de la Agencia Sanitaria de la ONU. Nuevamente, Europa supera 2 millones de fallecidos por COVID-19. Unidos hoy ordenó que se pusieran las banderas a media asta, lo ordenó el presidente de Estados Unidos, porque ya rebasó pues el límite, la barrera del 1,000,000 de muertos en aquella nación. Y Corea del Norte, en alto contraste, detectó su primer brote de COVID-19. Alarmante asunto para Kim Jong-un, que no había tenido un solo caso. Y a partir de este específico ordena severas medidas de confinamiento nacional. Corea del Norte reconoce primer brote de COVID-19 y decreta confinamiento nacional. El líder norcoreano Kim Jong-un convocó una reunión de emergencia de su buró político y anunció el despliegue de un sistema de control del virus de emergencia máxima para eliminar la raíz en el menor tiempo posible. Hasta ahora, la empobrecida nación con armamento nuclear no había admitido ningún caso de coronavirus y había impuesto desde comienzos de 2020 un estricto bloqueo con el exterior que hundió su economía y el comercio. Según indicó la agencia de prensa oficial, las muestras tomadas de varios pacientes enfermos con fiebre en Pyongyang el domingo eran consistentes con la altamente contagiosa variante Omicron del coronavirus. En un momento regresamos, hay más noticias. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos que tras el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera en Veracruz, los presuntos responsables de este delito ya están identificados y se espera que sean capturados pronto. En la mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdejo, informó que debido a los trabajos interinstitucionales de la Secretaría y autoridades estatales se han identificado a los presuntos criminales. Así se anunció. Se han realizado diferentes investigaciones, diferentes periciales, diferentes técnicas de investigación para poder llegar a una ubicación de los probables responsables, y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. Evidentemente, al igual que en el caso del compañero de Culiacán, no se quiere alertar a los perpetradores, pero están identificados plenamente. Mientras tanto, en Nuevo León, Mario Escobar, padre de la joven reportada como desaparecida y 2 semanas hallada sin vida en una cisterna de un motel, ¿la recuerda usted, Devani? Dijo que buscaría una reunión con el presidente López Obrador. Por su parte, el presidente, quien va a visitar el estado de Nuevo León mañana viernes, anunció durante la mañanera que se encuentra dispuesto a recibir a los padres de Devani Escobar. Sobre las investigaciones del caso, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, informó que la dependencia federal ha realizado acciones técnicas y de inteligencia con el objetivo de ubicar
a los responsables, esto del caso de Devani. Oiga, por cierto, ayer apareció, como usted sabe, y se lo informamos oportunamente también al principio de este espacio informativo, otro cuerpo flotando en la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, ubicada en la alcaldía Xochimilco. Es el cuarto localizado en los últimos 6 meses en ese lugar. El cadáver fue detectado por atletas que entrenaban y dieron aviso a las autoridades. Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, confirmó que se trató de un varón de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo fue localizado sin ropa y sin marcas de violencia. De acuerdo con el funcionario, la última vez que hubo algo similar fue en el año 2014 y antes de eso en el 2009, mientras que ahora está sucediendo casi uno por mes y casi con la misma lógica, esto como le digo ahí en Xochimilco. Bueno, Colima sigue con problemas graves de violencia en diversos hechos violentos registrados durante la noche entre el martes, la madrugada de ayer. 9 personas perdieron la vida ya en Colima en un ataque armado registrado en el municipio de Villa de Álvarez. 3 personas fueron asesinadas y una más resultó herida. Posteriormente, poco después de las 11 de la noche del martes, se confirmó el hallazgo del cuerpo de otro hombre sin vida. En fin, así están las cosas allá en Colima. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.